Gracias por continuar con nosotros. No, que iba a dar la dirección de donde está el informe de la pobreza para que lo baje la gente, que si lo pueden teclear ahí. Sí, es www.coneval, con V, coneval.gov.mx. Gracias. Entonces, si quieres, tú dime cuando estés listo y regresamos. Luego lo montas perfecto. Sí, luego se lo pegan. Sí, lo pongo. Estamos de vuelta en Observatorio analizando las cifras más recientes de la pobreza en México. El informe del Coneval, si usted tiene interés en conocerlo, en ver las estadísticas desagregadas por entidad federativa, puede hacerlo, puede acceder a él, es público en la página www.coneval.gov.mx. Gonzalo Leonardo, hay un tema que a mí no deja de llamarme la atención, que es lo bien evaluada que es en la academia, incluso en organismos internacionales como el Banco Mundial, la política social que ha desarrollado México en los últimos 20 años, la de la focalización, el llevar transferencias monetarias a las poblaciones más necesitadas, y al mismo tiempo la dificultad que tenemos para que esta política se traduzca en reducción de la pobreza. ¿Es o no una paradoja? A mí me gustaría. Yo creo que hay 2 o 3 elementos que hacen lógicas los dos puntos que acabas de mencionar. Déjame empezar por el grande. El grande es, o el macro es, como decía Leonardo, este país no ha tenido un crecimiento sostenido por varios años. Este país no crea empleos de manera sostenida por casi ningún año en los últimos 40 años. Este país, la productividad está bastante estancada. Es decir, aquellas grandes cosas que hacen que los mexicanos, que las familias que nos ven, tengan un mejor ingreso a partir de su trabajo, no están presentes. Y el trabajo es de los resortes más importantes para reducir la pobreza, porque es la fuente más importante de ingreso que tenemos todos, ¿no? Al mismo tiempo, ha habido esfuerzos gubernamentales del Estado mexicano, porque también estados de la República lo hacen, el propio Congreso lo ha apoyado, esfuerzos para la población en pobreza extrema, que apoya becas, que apoya cobertura de salud, no todavía calidad, cobertura de educación, pisos firmes, electricidad, agua potable. Hoy las casas de México, incluso en las áreas rurales, tienen más agua potable, mejor luz, pisos firmes, niños que van a la escuela. Eso también ha sido cierto. Por esa razón, en parte, la pobreza extrema ha caído porque se ha focalizado mejor. Pero este gran complemento de que decíamos al principio del empleo no está ahí. Entonces, en el ejemplo típico del programa Oportunidades,
que hace que los niños y niñas vayan más a la escuela y tengan mejor salud, sobre todo en áreas rurales. Cuando se gradúan del programa Oportunidades, voltean a ver el mercado laboral y este no está para ellos. Por lo tanto, lo ganado, por así decirlo, en ciertos programas sociales, no se ve complementado con la economía en su conjunto. Leonardo, sí, yo creo la política social y sus resultados. Yo creo que estos programas son necesarios y al mismo tiempo claramente insuficientes. Y el problema es precisamente que en ocasiones queremos que estos programas resuelvan un problema que es mucho más complejo y que tiene que ver precisamente con el hecho de que si la economía no crece y si no genera suficientes empleos en el sector formal de la economía, que es donde esperaríamos que se generaran, porque cuentan con derechos, porque cuentan con mejores remuneraciones en promedio, por muchísimas razones, por la estabilidad misma del empleo, pues entonces lo que tenemos es que efectivamente un programa que se planteó como un programa de combate a la pobreza y que además habría que recordar que en sus inicios está planteado como un programa de combate a la pobreza, pero para superarla en las siguientes generaciones, o sea, invertir en capacidades de los individuos que están hoy formándose, que están en edad de estudiar, para que si tienen una mayor escolaridad, si tienen una mejor alimentación, mejores condiciones de salud e higiene, puedan insertarse, puedan tener condiciones de insertarse más productivamente en el mercado laboral y por esa vía tener mejores ingresos y por esa vía superar la pobreza. Pero como bien dice Gonzalo, si el mercado laboral no tiene que ofrecerlos, pues estos individuos que estudiaron más, y aquí también tendremos que decir, aquí entra además la discusión de una cosa es estudiar más años y otra cosa es qué tanto aprendieron por el problema de la calidad de la educación, pero aún suponiendo que sí están mejor formados porque estudiaron más años, sí podrían aspirar a un mayor ingreso. Si no encuentran las oportunidades de empleo necesarias, pues ¿qué hacen? Yo comparo, Ciro, si me permites, sí, por supuesto. En la disyuntiva de política social a la población en pobreza con el crecimiento económico del empleo. Yo siempre lo comparo con las familias de todos nosotros, que cuando algún miembro no le va muy bien, ¿no? Un hijo que perdió el trabajo, seguramente todos tenemos un fondito que le damos a esa persona, pues oye, mira, no te preocupes, mira, no vas a dejarte de ir sin comer, yo aquí te apoyo como familia. Tu desempleo, tu poca, no tienes empleo, te enfermaste y te apoyo aquí. Eso me parece que es importante en cualquier familia y en cualquier país. Lo que es muy difícil es pensar que a partir de esos fonditos uno pueda revertir la pobreza, que el gran resorte debe ser volver a encontrar el empleo que perdimos, que tenga calidad y que tenga seguridad social. Entonces, es así un poquito de disyuntiva, como yo me lo imagino. Okay. Pretender que a partir de programas sociales podamos terminar con la pobreza me parece bien complicado. Ahora, antes de ir a la parte macro y al desempeño de la economía, al mismo tiempo Coneval, como parte de su función, evalúa de manera sistemática distintos programas sociales y los resultados no necesariamente apuntan a la pertinencia de todos y al buen diseño y operación del conjunto de los programas sociales. También hay problemas dentro de la propia política social vigente. Así es. Coneval tiene dos funciones y son complementarias. Mide pobreza y evalúa. El gran ejemplo que hace que los dos sean complementos es salud. Por ejemplo, en la medición de pobreza, la carencia de pobreza es sobre todo, y por las limitaciones de información del censo, de la encuesta, es una carencia que se mide solamente por derecho a biencia, ¿no? Afiliación. Afiliación, es decir, ha mejorado la afiliación, está bien. Todavía hay 25 millones de personas que no tienen esa afiliación en México en 2012. Eso no quiere decir que la calidad haya mejorado siempre o al mismo ritmo, y por lo tanto el Coneval ha tenido evaluaciones del tema de salud, de Seguro Popular, que dice, qué bueno que la cobertura haya aumentado tanto, pero todavía hay huecos muy fuertes en el acceso efectivo de la población. En las poblaciones rurales, sin clínica, sin médicos, sin medicinas, siguen siendo una realidad en medio del aumento en la cobertura. Las dos son elementos fundamentales. O, en el Seguro Popular, la falta
todavía transparencia de los recursos que van a los estados, donde hay 32 formas de usar el Seguro Popular y que no son homogéneas y que la transparencia deja mucho todavía que desear en el uso de esos recursos, a pesar, y hay que reconocerlo, de este aumento en la cobertura. Y a nivel de los estados, Leonardo, incluso de los municipios, ¿qué pasa con la política social? Bueno, tenemos indudablemente un esfuerzo federal importante que ya cuando bajamos a estados y municipios, ahí encontramos también una gran heterogeneidad, ¿no? Creo que una gran dispersión. Si incluso la dispersión se da, y eso también Coneval lo ha documentado, en el propio gobierno federal, que muchas veces tiene muchos programas, algunos de los cuales pues no tendrían ya mucho sentido que existieran o se podrían fusionar con programas ya existentes, vemos que en los gobiernos de los estados pues hay mucha heterogeneidad y a veces también una falta de continuidad, ¿no? Y bueno, tenemos el caso más del nivel más débil de gobierno, que son los municipios, que incluso la mayoría de ellos ni siquiera están en condiciones de tener programa alguno, dependen de la federación y de los estados, ¿no? Creo que a pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho, sobre todo a partir de la federación, seguimos viendo que el mapa de la pobreza y de la desigualdad no ha variado mucho en el país. Seguimos teniendo un sureste que sigue siendo el más pobre, donde encontramos más rezagos. Y es que aquí entra otro tema que vuelve a poner en la discusión la necesaria complementariedad de la política económica y la política social. Revertir en el largo plazo la distribución espacial de la pobreza, o sea, en qué regiones es más fuerte, pasa también por impulsar programas de desarrollo regional que no se han podido llevar a cabo, sea porque no ha habido la continuidad en las políticas, que ha ocurrido en muchos casos, sea porque también en ocasiones ha habido resistencias a ciertos programas, incluso muchas veces probablemente por falta de información o comunicación, o porque había también errores en su planteamiento, pero lo cierto es que sí se necesita dar esa continuidad también en los programas de desarrollo regional. Continuidad y complementariedad en las políticas. Quisiera que nos concentráramos en eso, cómo salir de esta mapa persistente, de esto que parece casi una condena nacional, la de la pobreza para buena parte de la población, producto de la desigualdad. Para eso dedicaremos nuestro bloque de conclusiones. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continúa con nosotros aquí en Observatorio de TV UNAM. Ya lo ve hablando sobre los resultados más recientes de la medición de la pobreza. Ya volvemos.